En mi obra poética yo creo que abordo varios temas, pero digamos que todos tienen que ver con una exploración de lo existencial, que ese es el gran tema, es la exploración de la existencia, del sentir, del estar en este mundo, ¿no? Y entonces en esa exploración de lo existencial creo que para mí han sido muy importantes los de la vivencia de la espacialidad y de la temporalidad. En la vivencia de la espacialidad, pues yo encuentro que mi poesía busco o trato de configurar los lugares tanto del adentro como del afuera. Lo urbano pesa mucho. Pues fui arquitecta, soy arquitecta, entonces eso está allí. Eh, la calle, la ciudad, esos temas son importantísimos. También lo del tiempo, ¿no? Como fugacidad, como vivencia que se escapa, eso es una de las cosas que está presente en mi poesía desde el comienzo, la temporalidad, la mirada hacia el pasado y obviamente pues el gran tema del amor, como un tema que atraviesa también toda mi obra desde el comienzo y que la atraviesa ligado a estos otros temas. Digamos que el amor no lo encuentro como un tema separado, sino que está allí. Desde que yo empiezo a escribir hay una exploración del tema del amor, pero como te decía antes, creo que esa vivencia del amor está íntimamente ligada a otras experiencias vitales, porque de pronto pues eso puede tener relación por la misma concepción, con la misma concepción del amor, ¿no? Digamos que el amor no es algo separado, algo único, sino que ese amor se consolida en el encuentro con el otro en toda su integridad. Entonces, el amor aparece en mi poesía en esa relación con otros temas vitales, temas muy vitales y muy importantes como inclusive el de la propia escritura, que digamos, la escritura como tal es un tema que a mí me apasiona, escribir, eso, el acto de escribir. Y el acto de escribir poesía o de, o de escribir narrativa, pues cuando lo he intentado. Entonces son actos como muy cargados de pasión y que están ligados al tema del amor, entonces el amor aparece allí, aparece también en la vivencia de los lugares, es decir, es un tema existencial y aparece en esa relación. Cuando uno lee poesía de otros escritores, de otros poetas, a veces encuentro, por ejemplo, el tratamiento del amor como si fuera de pronto separado o centrado solamente en eso. Por ejemplo, la vivencia del erotismo está muy relacionada con esta vivencia del amor, pero para mí no es así. O sea, para mí el erotismo inclusive es una vivencia muy intensa, eh, alta, alta, pero en ese vínculo. Es decir, no lo puedo separar de otras vivencias también muy intensas. Entonces, por ejemplo, para mí un tema lindo que he tocado poco, pero que está en toda mi obra, es el tema del amante, el amante como ese otro con el que hay un encuentro vital. Hay un encuentro vital y ese encuentro es en todo. Es un encuentro en la palabra, en la escritura, en la cotidianidad, en el desarraigo mismo de la propia existencia. Entonces, en ese encuentro es que aparece esa posibilidad del amor y del erotismo. Yo creo que hay un giro, yo creo inclusive que en cada libro hay un giro, porque finalmente pues todo el proceso de escritura tiene unos cambios,
porque esos cambios responden a unas búsquedas que son muy precisas o están en un tiempo, ¿no? Y se van articulando esas búsquedas a lecturas, a la vivencia como tal. Entonces, si desde el primer libro aparece el tema del amor, mmm, ligado a una búsqueda de los versos muy inscrita en ese momento, digamos que no era un verso largo, era un verso mediano. Casi nunca hago verso corto, aunque lo hago. Eh, pero entonces ese ritmo estaba marcado por esa construcción del poema que era un verso mediano, que tenía también una exploración existencial, pero unos temas existenciales de ese momento de pronto más relacionados con la identidad. Pienso, por ejemplo, en el primer libro, en Hemos crecido sin derechos, donde hay una exploración de la identidad, un deseo de afirmación. Ya en 5.000 kilómetros al sur hay hay algo que marca ese libro y es definitivamente un sentimiento de desarraigo muy fuerte. Cuando miro el amor como vivencias pasadas y hay momentos, ¿no? Por ejemplo, a veces el amor allí es sentimiento fallido, de fracaso. Hay un poema, por ejemplo, que se llama Naufragios, que tiene que ver con eso, ¿no? Que dice, todos mis amores son naufragios. Pero también, como el libro es un viaje, ese libro tiene una figura que, que al comienzo yo no era muy consciente, pero que después se fue manifestando con fuerza, que es como un viaje, un recorrido. Entonces, en ese recorrido hay cambios y hay momentos en que el amor allí es pleno de alegría, porque también es finalmente como instantes fugaces. Hace un rato hablaba de esa fugacidad, donde hay una plenitud y hay un encuentro de ese amor y se pierde, o sea, se va. En ese sentido es que yo digo que para mí el amor está muy ligado a el pensar el amor y escribir sobre el amor está ligado a lo existencial. Ahora, su tratamiento desde el punto de vista, digamos, poético, me parece que si hay un giro, porque en 5.000 kilómetros al sur yo me afirmo mucho más en una liberación del verso. Y hago verso corto mezclado con verso largo, respondiendo mucho a lo que es el ritmo interior. El género no es algo pragmático, el género es algo profundo, es algo existencial, es algo que nos define. Yo no lo podría separar de todo lo otro. Entonces, necesariamente, cantarle al amor tiene que pasar por el género. Así lo veo, ¿no? Y creo que en gran medida creo que es así. Creo que la voz, lo que se llama la construcción de una voz poética, pasa por allí, pasa por lo masculino, lo femenino o lo que sea. De entrada, a mí me parece que los medios digitales son muy interesantes. Yo creo que no tendríamos por qué cerrarnos a ellos, que una cosa, digamos, es la utilización mercantilista, que el capitalismo hace de todo, pero no solamente de los medios digitales, de todo, de otros. Pero me parece, por otro lado, que eso es distinto a, digamos, lo que ha democratizado los medios digitales. Parece que los medios digitales han sido, digamos, excelentes para, para lograr una mayor difusión de la obra de muchísimos escritores que antes no tenían acceso y que ahora lo tienen más a eso, ¿no? Digamos, a un público. Por otra parte, hay otro aspecto, ¿no?, que es distinto, que tiene que ver con la creación como tal. Yo personalmente soy de la escritura, soy muy arraigada en lo verbal, digamos, en lo que tiene que ver con la creación. Si bien soy muy, digamos, muy espacial, sí, como te decía hace un rato, esa espacialidad para mí es una espacialidad que busco en la escritura verbal, en el arte verbal.
Y creo que pertenezco todavía mucho a eso, ¿no? Al lenguaje verbal. A mí me fascina, a mí me seduce. Me seduce lo oral y lo escrito, la palabra. Y creo que todavía hay muchísimo por explorar en lo verbal solito. La espacialidad es algo fundamental, definitivo para la existencia. Creo que a veces nos han metido el cuento de que es más importante la temporalidad, ¿no? Porque nos hablan del tiempo y que el pasado, sí, sí, yo digo que es importante, pero definitivamente creo que lo que es más intenso es el espacio, porque nosotros somos seres sensibles, inmensamente sensibles. El ser humano expresa su sensibilidad o la siente es en el cuerpo, ¿sí? No es abstracto, eso no es abstracto, es corporalidad. Y ese cuerpo ocupa un espacio. Entonces, yo creo que para mí, por lo menos, el espacio ha sido siempre algo fundamental. Entonces, uno se arraiga o se desarraiga. El hecho, por ejemplo, de habitar un espacio con el que uno no se siente por una determinada razón, eso te hace ser un desarraigado en el mismo lugar. Y muchos, creo que tenemos épocas de la existencia en que somos desarraigados inclusive en el mismo lugar donde uno nace, ¿no? Porque no logra fluir ahí, no logra estar. Estar creo que es algo fundamental para el ser humano.